A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a Rompecabezas, una serie de podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. El día de hoy nos encontramos con Renato Zambrano, psicólogo, magíster en lingüística y doctor en ciencias cognitivas de la Universidad Autónoma de Manizales. Hola Renato, bienvenido, ¿cómo estás? Hola José, muchas gracias, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la asistencia, Renato. El día de hoy intentaremos tocar un tema que se conoce como el insomnio, que es un tema que parece muy transversal a todos como seres humanos, a la misma existencia. Comúnmente, para la audiencia, el insomnio se comprende como el hecho de dormir mal, ¿cierto? Pero para las neurociencias parece que esta ha sido un área de estudio desde hace muchísimo tiempo, ¿cierto? Y parece que hay una explicación interesante frente a este fenómeno. Expliquemos, Renato, a la audiencia cómo se relaciona este fenómeno del insomnio con los ciclos del sueño. Sí, Joseph. Cuando dormimos, Sí. Disminuimos nuestra actividad física, pero nuestra actividad cerebral sigue activa. Claro. Lo que tenemos son una serie de ciclos y unas fases dentro de ese ciclo. Entonces hablamos de una fase MOR, Sí. o fase REM en inglés, que es de movimientos oculares rápidos. Claro, que es cuando se mueven los ojos rápidamente. Por eso se denomina así. Claro. Y allí es donde empezamos a dormirnos. Perfecto. Es como ese momento en que ya nos vamos a dormir y Sí. empieza ese lugar. Eso dura poco tiempo. Y en ese ciclo tenemos entonces unas fases. Sí. Esas fases lo que establecen es la profundidad de ese sueño. Sí. Entonces pues tenemos 4 fases. Y normalmente esas fases las repetimos en unos ciclos. Por eso pues hablamos de ciclos. Sí. ¿Listo? Y pues en la noche o cuando dormimos pues buscamos cumplir con esos ciclos del sueño. Sí. Y más o menos requerimos 4 ciclos del sueño. Perfecto, es decir, cuando no se cumplen como tal esos ciclos de los que tú nos estás hablando, es que se manifiesta este fenómeno del insomnio. Cuando no se cumplen o cuando se interrumpe Perfecto, alguno de estos espacios. muy bien. Y allí es donde empezamos a hablar de temas de insomnio. Perfecto. Este tema es importante porque recientemente en la revista Sleep, que se publica en la Universidad de Oxford en Reino Unido, se mencionó lo siguiente, y te lo voy a decir textualmente. En un estudio con varios participantes, estos que tenían una alta reactividad, es decir, alteración del sueño en comparación con una baja reactividad del sueño, estas personas con la alta reactividad tuvieron un 76% de mayores probabilidades de desarrollar insomnio agudo durante el intervalo de un año. Esto quiere decir, Renato, y es importante para que lo sepan las audiencias, quiere decir que a mayores eventos semanales estresantes de la vida se asocian también con un mayor insomnio durante la semana siguiente. Es decir, al mayor nivel de estrés, mayor nivel de insomnio aparentemente. ¿Cómo podríamos explicar esta relación desde las neurociencias? Bueno, este estudio es muy reciente, Sí. como lo cuentas. Sin embargo, hay una polémica o una discusión de cómo se afectan pues el estrés con el insomnio. Sí. En este caso se podría entender es porque la carga de estrés hace que tengamos pues una actividad cerebral atípica. Claro. Y cuando entramos en los momentos del sueño, pues no tengamos digamos nuestro cerebro como a punto, ¿cierto? Perfecto. Como organizado. Sí. Sin embargo, también se podría mirar desde una perspectiva un poco diferente, ¿cierto? Como al revés. Y es que efectivamente el insomnio, dormir mal, Sí. es el que empieza a generar ese desbalance, haciendo que tengamos más momentos de estrés. Claro. Entonces mira que si bien pues no se trata pues de rebatir lo que ya en estos estudios mencionan, Sí. sí hay hipótesis alternas que muestran que la relación entre estrés e insomnio no parece ser tan lineal. Perfecto. ¿Cierto? Parece que pues también puede influir de esta manera que te conté. Perfecto. Más interesante aún también, Renato, para que sigamos en esta misma línea, parece que hay una relación bastante estrecha, no solamente con el estrés, sino entre el insomnio y algunos trastornos mentales. Algunos de esos de los cuales ya hemos hablado incluso en estos podcasts, como la depresión, por ejemplo. Mira, te cuento un estudio que hicieron, que fue publicado también en esta misma revista. Se hizo con 60 adultos que ya tenían previamente altos síntomas de insomnio, ¿cierto?
Aparentemente, la calidad del sueño de estos adultos se asoció de manera negativa con la depresión al día siguiente. Es decir, estas personas que ya tenían altos niveles de insomnio, que presentaban estos síntomas, se analizaron constantemente y cuando dormían mal o cuando dormían peor, sus síntomas de depresión también aparecían más a flor de piel, muchos más adecuados. Estos hallazgos entonces sugieren que el tiempo total de sueño sí se asocia con algunos síntomas depresivos a nivel diario. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno, Renato, también desde las neurociencias? Pues en particular creo que va en la misma línea de lo que te acabo de mencionar, Sí. y es que el insomnio Sí, se convierte en un factor de riesgo Claro. para un fenómeno como la depresión. Ahora, la explicación no es completamente clara, perfecto. sobre todo pues con los nuevos estudios que muestran que pues, el tema de los neurotransmisores no es completamente claro. Exacto. Sin embargo, los estresores relacionados a no dormir bien, ¿cierto? El Sí, insomnio, sí. empiezan a modificar algunas sustancias y también algunos hábitos, ¿cierto? Entonces, si yo duermo mal, Sí. entonces he descontrolado mi cotidianidad, porque entonces me levanto con un poco más de sueño, no hago bien las cosas al principio de la mañana, y eso entonces genera un ciclo que va a estar influyendo en que las cosas no me salgan bien. Perfecto. Y ir generando aspectos psicológicos que pueden estar luego disminuyendo el estado de ánimo, que sería pues, más por el asunto de la depresión. Claro. Eso que puede ser un factor más de orden biopsicológico. Sí. Listo. Y que obviamente empieza a alterar nuestras interacciones sociales y demás. Entonces el estado de ánimo se ve impactado por eso. Claro. También hay hipótesis biológicas, pero pues en este momento hay que ser un poco más prevenidos con decir pues como con rotundidad pues Sí. como que tenemos algo relacionado con la depresión, con la serotonina y demás. Pero pues lo que sí es cierto es que hay un vínculo allí. ¿Listo? Claro. Es decir, que según lo que tú mencionas, básicamente el insomnio genera un efecto bola de nieve que va acumulando varias cosas y que de alguna forma en la vida cotidiana Esa se va metáfora me manifestando. parece adecuada porque va Perfecto. generando más problemáticas. Claro. Y en ese orden de ideas, Renato, entonces, y a manera de conclusión, ¿qué sugerencia podríamos darle a las audiencias que pueden estar atravesando por este fenómeno para de alguna forma disminuir este fenómeno, estos niveles de insomnio? ¿Qué podríamos sugerirles? Bueno, lo primero efectivamente entonces sería vigilar el sueño, Sí. ¿cierto? Vigilar cómo estamos durmiendo. Eso lo podemos simplemente pues ser como muy rigurosos también con nuestros hábitos. Claro. Medir cuántas horas dormimos, simplemente. Hay gente que dice, no, estudiantes universitarios que se Sí. acuestan a la 1 de la mañana, se levantan a las 5 o 6 de la mañana y pues tienen muy pocas horas de sueño. Claro. Entonces ahí hay alteraciones o que se despiertan muchas veces en la noche. Claro. Ese tipo de asuntos son sencillos de revisar y pues obviamente consultar a un experto Sí. para poder pues tener un diagnóstico preciso. Claro. Pero lo primero es esa supervisión para poder mejorar, pues para poder tomar acciones. Sin embargo, entonces la recomendación puntual, incluso pues como para incidir en asuntos como la depresión, que ya Sí, lo hemos que ya lo hablado, mencionado. es poder regular nuestros hábitos de sueño. Entonces hay unas recomendaciones básicas y es pues no comer pesado, o la cena pues no, que no Sí. sea muy pesada, para que no tengamos que estar despertándonos, para que no tengamos pesadez Ok. mientras dormimos. ¿Se recomienda hasta alguna hora en particular o no? hay- Realmente depende mucho de la Bueno. hora en que la persona se duerma. Sí. ¿Listo? Entonces, pues eso hay varias formas, pero básicamente 2 horas antes de dormir no deberíamos estar comiendo Perfecto. y ojalá pues comer más bien poco, ¿cierto? Lo que es la cena, que es el plato fuerte, pues hacerlo un poco más antes Sí. y ya pues comer algo, tomar algo, pero más o menos 2 horas antes, no estar pues comiendo o tomando cosas, porque igual pues vamos a tener pesadez, vamos a tener llenura y eso pues puede influir. Pero no solamente eso, sino que también tener espacios adecuados para el sueño, tener una buena cama, un buen colchón, una Sí. buena almohada, mirar bien la altura de la almohada para que nuestro cuello no sufra mucho. Eso también incide bastante. Y lo otro es regular el tema de la luz. Entonces Claro. el uso de las pantallas cuando nos dormimos. Ahora la gente utiliza mucho los teléfonos celulares para dormirse. Sería reducir ese uso mucho antes de ir a la cama. Exactamente. Y si nos cuesta mucho hacer una disminución gradual de esa luz, ¿cómo? Pues disminuyendo el brillo inicialmente. Claro. Y porque eso, pues de todas formas la luz nos activa.
Entonces ir disminuyendo eso. Se recomienda mucho no tener televisores en las habitaciones, o pues si no dormimos pues apagarlo con tiempo, ir leyendo. Hay hábitos que son más saludables frente al sueño, que lastimosamente mucha gente no los sigue, pero si tenemos dificultades en nuestro dormir, sí es muy importante ir acatando eso. Eso es lo que llamamos higiene del sueño, que luego pues lo pueden, con un experto, sí es muy importante revisar cuál es nuestra propia higiene del sueño. Perfecto. Renato, muchísimas gracias por estas recomendaciones que harán parte de esta píldora referente al insomnio. Con mucho gusto, yo. Muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 6. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.